Hola y bienvenidos a el video número 169. Hoy vamos a seguir estudiando lo que estábamos mirando la semana pasada sobre la palabra intercesión en 1 de Timoteo capítulo 2 del versículo 1 al 6. Y como miramos la semana pasada que esta palabra no se entiende como la iglesia moderna desea utilizar esta palabra muchas veces, porque esta palabra no solamente habla de orar en favor, sino en contra también. Y como miramos en los comentarios la semana pasada, que aunque la palabra intercesión en general es la mejor traducción, sea imperfecta aquí, y comprendería, como dice en el comentario del púlpito, oraciones tales como aparte de nosotros todo plan de hombres malvados. Y otra vez el comentario popular que dice intercesiones en nombre de los desolados y de los afligidos, con una oración implícita contra la maldad del opresor. Entonces, cuando miramos esto en el contexto y el uso de Pablo, cuando dice de todo hombre en capítulo 2 de 1 de Timoteo, hablando de orar, no está hablando de orar por su salvación, sino orar en contra de la maldad que ellos están haciendo contra la iglesia. Y voy a leer una vez más. Vamos a ver lo que Pablo dice aquí, porque en el segundo versículo dice la razón por la cual debemos orar. Dice, para que la eclesia vive quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esta frase, piedad y honestidad, en el Antiguo Testamento se interpreta así, en el temor de Jehová. Entonces la idea que miramos aquí es orar por los que me están persiguiendo, me están maltratando, los líderes, todos los hombres de cualquier raza y gentiles, judíos, todos los demás, orar en contra de lo que están haciendo, que Dios me da a mí, su hijo, como dice, lo de poder vivir quietamente y reposadamente en toda piedad y honestidad, en temor de Jehová. Es no perder mi fe por lo que están haciendo ellos. Es seguir firme en mis convicciones bíblicas. Entonces es lo que estamos practicando. Vamos a seguir en esto el día de hoy por ver unos ejemplos más en el Nuevo Testamento y también leer lo que Juan Gil nos dice sobre este pasaje en 1 de Timoteo. Entonces vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que habita en nosotros, porque sabemos que la persecución es algo que tenemos que vivir. Pablo dijo cuando escribió a la iglesia que es necesario que pasamos por muchas aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Y Cristo dijo que nos van a odiar, nos van a perseguir por sus palabras, por andar como Él anduvo cuando estaba aquí. Entonces, Padre, sabiendo esto, necesitamos las fuerzas para seguir firmes en la fe. Ayúdanos, Padre, porque es fácil ser atropellados y caer en la trampa de andar en no fuertes en la palabra, andar en mediocridad espiritual. Ayúdanos a no caer en esta trampa. Padre, gracias por tu espíritu. Danos las fuerzas para andar bien en este camino estrecho. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, como dije, vamos a ver unos ejemplos
de lo que estoy diciendo en cuanto a 1 de Timoteo 2:2 y intercesiones, vamos a primero a Romanos 11, versículo 2, y quiero que ustedes noten lo que dice aquí. Voy a empezar con la pregunta. Dice, ¿o no sabéis qué dice las escrituras de Elías? ¿Qué dicen las escrituras acerca de Elías? Como hablando con Dios. Recuerden, intercesión es estar en presencia de Dios, es hablar con Dios. Dice contra Israel. Aquí Elías hablando contra el pueblo de Dios y dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han destruido y yo solo he quedado y traman contra mi vida. Y traman contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado la rodilla ante Baal. Entonces, todo el contexto aquí, aparte de hablar de interceder en contra de Israel, habla de un remanente. Dios no salvó a todos los hombres, ni en el antiguo pacto, ni bajo el nuevo pacto. Entonces, volviendo a lo que miramos en 1 de Timoteo capítulo 2, verlo como si Pablo estuviera exhortando a los creyentes a orar por la salvación de cada y todo individuo, sería sacar de contexto y agregar nuestra propia interpretación a sus palabras. Y como hemos visto, esta palabra interceder en 1 de Timoteo capítulo 2 por todos hombres no implica orar por su salvación. Es orar, como dice, en contra, una oración implícita contra la maldad de aquellos en autoridad sobre nosotros o aún contra los vecinos que actúan en contra de la palabra de Dios. Recuerden, Juan dice que son muchos anticristos en este mundo. Entonces debemos amar a los anticristos, debemos acercarnos a ellos como si fueran amigos. No, oramos que Dios nos da las fuerzas para vivir piadosamente ante ellos. Quietamente ante ellos, como Pablo nos dice. Este es mi testimonio. Y cuando hablamos, no olviden de esto, cuando hablamos de amar a mi prójimo, la palabra es ágape. Ágape es guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué debo de hacer para mi vecino? Dile la verdad. Cristo vino a morir por la eclesia, dio su vida en rescate por su esposa y va a volver algún día y va a juzgar todos los que no son suyos. Y el que tiene oído para oír, que oiga. Y sabemos que si tienen oído, si Dios está obrando en su corazón, van a oír, van a arrepentir, van a seguir en el camino estrecho. Y si no, bueno, van a seguir como enemigos de la cruz. Bien, quiero mostrarles algo que el Señor dijo en cuanto al cosmos. Vamos a Juan 17, versículo 9. Juan 17, 9. Deben de leer todo el contexto aquí, toda la oración de Cristo aquí en Juan 17. Cristo empieza en versículo 1, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, Cristo tiene potestad sobre toda carne, pero noten la segunda parte, de vida eterna a todos los que le diste. Le diste, el Padre le dio a Cristo
unas ciertas personas, un remanente, como ya miramos, un remanente, como miramos en Romanos 11. Pero tiene potestad sobre toda carne. No es que hay alguien que va a escapar a la potestad de Cristo, o para la salvación, o para vida eterna en el lago de fuego. Entonces, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Bueno, vamos a brincar al versículo 9. Dice, y si sigues leyendo, por ejemplo en 8, las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces aquí otra vez, Cristo llevó estas cosas, reveló a ellos el Padre, como Lucas escribió en 10:22. Versículo 9, Juan 17:9. Ruego por ellos, por la eclesía, por los que el Padre entregó o arrastró, mejor dicho, Juan 6:44, arrastró a Cristo. Dice, ruego por ellos, no ruego por el cosmos. Él no está pidiendo por el cosmos, no está pidiendo por cada individuo, por nadie más, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, cuando comparamos Juan 17:9, Juan 3:16 y otros usos de cosmos, podemos ver que hay un contexto. Y si lo miramos fuera de este contexto, vamos a errar en nuestro entendimiento de lo que en este caso Juan está diciendo. Y la iglesia ha errado en cuanto a Juan 3:16 y ha formado una doctrina falsa. Es por eso que estamos estudiando a profundo estas cosas. Entonces, Cristo dijo, sino estoy rogando por los que me diste, porque tuyos son. Nadie más es de Dios, solamente los que Dios dio a Cristo. Dice en versículo 10, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Entonces, solamente los que Dios ha arrastrado son de Cristo y son del Padre. Y Cristo dice en versículo 11, y ya no estoy en el mundo. Entonces Cristo todavía estaba con sus pies en el mundo, pero dice, ya no estoy en el cosmos, pero estos están en el cosmos, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Aquí Cristo intercediendo por la eclesía. Pero notan lo que está pidiendo. Guárdalos en tu nombre. Vamos a volver porque quiero comparar esto con 1 de Timoteo, capítulo 2, el versículo 2. La razón que debemos orar, interceder contra los demás es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad o en temor de Jehová. Otra vez, volviendo a Juan 17, versículo 9. Versículo 11. Aquí Cristo intercediendo, pidiendo no por el mundo, sino por los suyos. Y Él está pidiendo que el Padre los guarda en su nombre y pidiendo que sean uno como el Padre y el Hijo son uno. Y entonces podemos ver que todo tiene que ver con los suyos, no tiene que ver con cada individuo. Nota en versículo 12, cuando estaba con ellos en el cosmos,
yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé. Él no guardaba a ninguna otra persona, solamente los que el Padre había arrastrado a Cristo. Y dice, y ninguno de ellos se perdió, sino, notan, había uno que se perdió, el hijo de perdición. ¿Y por qué él se perdió? Para que la escritura se cumpliese. Y entonces, cuando hablamos de Romanos 5:8 o 3:16, no podemos verlo como si estuvieran hablando de cada individuo, porque sabemos que Dios no ama a Esaú. Dice que aborreció a Esaú. Y sabemos que no ama a el hijo de perdición, o en este caso estamos hablando de Judas, porque la escritura dice y proclama que él tenía que morir, como dice aquí, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Otra vez, al leer las escrituras, tenemos que leer todo. Yo sé que para muchos leer es brincar unos versículos, llegar a otros, leer fuera de contexto o leer unas pocas cosas como un tipo de devocional. Hay que leer cada palabra, examinar cada palabra, y cuando es necesario buscar su definición en el diccionario de Vines o de Strong's, y examinar estas cosas bajo el microscopio del Espíritu Santo, se puede decir, para entender y ver todo en el contexto. Muy importante. Muy bien. Entonces, mirando esto, podemos entender que el uso del término todos hombres por Pablo, pantón, antropón, todos hombres, habla de todo tipo de hombre. No habla solamente de judíos, sino de griegos también. Cuando miramos otra vez, déjeme volver atrás a 1 de Timoteo, capítulo 2, y los primeros 2 versículos. Exhorto pues ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones, acciones de gracias por todo tipo de persona, por los reyes, por los que están en eminencia. Entonces todos que ustedes interceden, en este caso, no con el propósito de pedir por su salvación o su protección, sino pedir que nosotros, bajo su persecución, bajo su maldad, porque recuerden, está hablando de personas en el mundo, en el cosmos, que vivamos quieta, reposadamente en toda piedad y en honestidad, en temor de Jehová, no en temor de ellos. Y cuando dice acciones de gracias, ¿por qué damos gracias a Dios por ellos? Porque la persecución que estamos sufriendo, las aflicciones que vamos a sufrir, por medio de estar en el camino estrecho, por seguir a Cristo, nos van a odiar. Todo esto es septimar la iglesia. He hablado de esto en unos videos anteriores, hablando de moldearnos a la imagen de Cristo. Por esto fuimos predestinados. Es lo que Pablo nos enseña en Romanos 8, 28 y 29. Fuimos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, todo esto, las aflicciones, persecuciones, toda la maldad que existe en este mundo, y nosotros vivimos bajo todo esto, todo es para nuestro bien. Nos hace más y más y más como nuestro Señor. Es el propósito. Entonces, vamos a 1 Corintios 7:7.
Primera de Corintios 7, versículo 7. Aquí Pablo dice, y escuchan cómo el uso de todos los hombres aquí. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno de los hombres tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Entonces, notan aquí, todos los hombres fuesen como yo. Es obvio por el contexto que Pablo no habla de cada y toda persona que era, que es o que ha de venir. Sería ridículo interpretar esto así, como si Pablo estuviera pidiendo que todas personas que han vivido desde Adán hasta la última persona sean como Pablo. Obviamente, él está hablando de un grupo de personas dentro de la iglesia, los que fueron llamados por Dios o arrastrados por Dios a Cristo. Cristo en turno reveló a Dios en ellos, como Lucas escribió, y ellos ahora están en el camino estrecho por haber sido regenerados en el corazón, la circuncisión del corazón, ya andan en el camino estrecho. Los que están en este camino, cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera, otro de otra manera. Y él dice, digo pues a los solteros. ¿A cuáles solteros? ¿Todos que viven en el mundo? No, a los solteros de Cristo. Y las viudas de Cristo. Qué bueno les sería si se quedasen como yo. Pero si no pueden, entonces él sigue dando más consejos sobre esto. Pero está hablando de los que están en la eclesía. Todo el contexto habla de los en la eclesía, los elegidos. No habla de cada individuo. Pero, ¿qué de otros usos de la frase por Pablo? Y vamos a examinarlo. Juan Gil, en un comentario sobre lo que miramos en 1 de Timoteo 2, 1 al 6, dice, intercediendo no solo por todos los santos, por todas las iglesias de Cristo y ministros del Evangelio, ni solo para parientes y amigos según la carne, sino por todos los habitantes del país y de la ciudad. Recuerden, intercediendo no quiere decir pidiendo en favor de todos. Entonces, sino por todos los habitantes del país y de la ciudad en que moran los hombres, por cuya paz y prosperidad se debe orar. Entonces, en cuanto a esto, Juan está diciendo, pedimos por la paz, porque este tiene que ver con mí, con la eclesía, vivir quietamente y reposadamente en temor de Jehová. Dice, sí, dice Juan Gil, sí, por los enemigos y los que vituperan, persiguen y ultrajan a los santos, incluso por toda clase de hombres, judíos, gentiles, ricos, pobres, encumbrados, humildes, esclavos, libres, buenos y malos. Y sigue diciendo, escucha bien, porque no puede entenderse de todo individuo que ha sido o es o será en el mundo. Entonces, obvio que Pablo no está pidiendo, cuando dice todo hombre, no está hablando de cada individuo que ha vivido, que está viviendo o que ha de vivir. Porque dice
Juan Gil, millones de hombres están muertos y desaparecidos, por quienes no se debe orar. Muchos en el infierno, a quienes no les serviría. Entonces, interceder por todo hombre, obviamente, cuando Pablo habla de todo hombre, tiene un contexto. Es lo que Juan Gil nos está mostrando. Por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.